Hola, ¿qué tal? Voy a comentar el tema de Walter Benjamin, donde nos quedamos ah, en la clase. Estábamos más o menos después del tema de la reproductibilidad técnica que desgaja lo reproducido del ámbito de la tradición. Hablamos un poco del tema de la organización de la percepción. Nos referimos aquí a los distintos procedimientos que se han empleado en el arte para modificar no solo los criterios de representación al interior de las obras de arte, es decir, la forma o la estructura, sino también en el lugar y el momento en el que los objetos se presentan, que es determinante para que la idea de aura quede puesta en cuestión, especialmente por la copia de la reproducción, porque ya sabemos hay ciertas obras de arte que para empezar no van a salir del lugar en donde están ubicadas, ¿no? No solamente los museos, sabemos que hay obras de arte en otros espacios que tienen función religiosa y que en ese sentido, de inicio, tienen toda esta carga sagrada que el visitante en todo caso elimina, suspende o ignora cuando se acerca a estos objetos con fines estéticos o artísticos. Ya vimos un poco la definición general de aura como una lejanía por cercana que ésta pueda hallarse, corresponde a la estrategia ideológica del aparato de poder para mantener siempre a distancia al profano frente al contenido presuntamente original, auténtico de las obras de arte y que es una estrategia para mantener la diferencia de clases entre la clase sacerdotal, la que sea, es decir, el grupo social en posición de privilegio, que mantiene de esa manera alejada a la masa del acceso a esos contenidos, solo le pide que les rinda culto, que reconozca su valor, aunque no pueda comprenderlo o acceder a él, ¿no? En la diferencia de las concepciones de aura, solo se intenta mostrar ese momento pasajero de donde proviene el carácter aurático, ¿no? Un instante de aparición que se pierde inmediatamente y que sin embargo se convierte en el fundamento de el valor, el valor sobre todo de culto, no, no el valor de exhibición, ¿no? Frente a esto, los condicionamientos sociales que conducen a la decadencia del aura serían, primero, la idea de aproximar espacial y humanamente las cosas hasta sí, que es para las masas actuales un deseo apasionado, es decir, el público quiere aproximarse lo más posible a las cosas y en ello, pues, la reproductibilidad ha sido de gran utilidad, ¿no? En términos de recepción, hay una tendencia a intentar superar lo irrepetible de cualquier dato al aceptar su reproducción, es decir, la masa está dispuesta a aceptar cualquier forma de reproducción con tal de aproximarse lo más posible a la cosa, precisamente evitando o luchando en contra de esta visión de la clase sacerdotal que intenta mantenerla uh, alejada, ¿no? Y entonces se hace cada día más válido, más claramente válido, la necesidad de apoderarse del objeto desde la distancia más corta de la imagen o, en todo caso, a partir de la imagen o perdón, de la copia o la reproducción, ¿no? Voy a ampliar para que se vea en toda la pantalla. Cada número romano pues corresponde a una de las tesis de Walter Benjamin, por eso a veces en una sola lámina hay un número romano y luego cambia, a veces no, a veces se presenta en varias láminas una misma
misma tesis. Hablando de la eliminación de la función social de la obra, entiéndase que Benjamin aboga por la eliminación de la función social cuando esta función es la de mantener la diferencia de clases sociales. Por eso había yo planeado trabajar todo el tiempo con esta imagen de Cabanel, de la Venus Anadyomene, pensando en que podríamos analizarla en algún momento por la historia de la que proviene la pieza, ¿no? Un interés puramente político, uh, un beneficio completamente económico y político, el interés de Napoleón III en hacerse de la pieza y luego que ésta haya quedado en propiedad del Estado francés, de manera que ahora se la expone en el Louvre. Podría ser una historia interesante que contar acerca de cómo se le rinde culto a esta obra, que por supuesto cumple con los criterios de representación artística de la tradición clasicista de la manera más estricta, y al hacerlo podemos presumir que se convierte en algo un tanto frío e incluso absurdo si vemos la imagen completa y cómo se mueve la mujer en las olas, ¿no? Es claro que la modelo está reposando sobre una cama o algo por el estilo, y luego se monta la escena como si estuviera en el agua. Bueno, se trataría de eliminar esa función social, de que dejara de ser objeto de culto y que se la estudiara política y económicamente para ver a qué intereses responde y de esa manera, para el público, eliminar del campo de visión del público esa función social y así pues corregir los modos en los que está llegando el arte a las masas. Porque se ha venido dando un ritual secularizado, ¿no? La irrepetibilidad de la obra de arte, dice Benjamin, es idéntica a su integración en el contexto de la tradición. Creo que con esto se está queriendo decir que esta autenticidad no es otra cosa que el modo como la pieza se ha venido legitimando a lo largo de la historia. No, no es un contenido mágico, un poder superior, un carácter o calidad de eternidad de la obra, sino que eso son criterios de valor que se le han ido adjudicando a la obra, incluso desde el momento mismo de su ejecución y su aparición, ¿no? El artista ya era un artista famoso, reconocido, importante, director en algún momento de la Academia Francesa de las Artes, máximo exponente en ese momento del arte. La pieza estaba compitiendo con la Olimpia de Manet y, por supuesto, triunfó sobre ella abrumadoramente, ¿no? Para empezar, por el precio que pagó Napoleón III por ella, 4 millones de francos, mientras que prácticamente ninguna otra pieza habría alcanzado semejante precio ni en ese momento ni antes, ¿no? El modo original de integración de la obra de arte en el contexto de la tradición encuentra sin duda su expresión en el seno del culto, es decir, en estos procedimientos propios de los rituales de culto en las iglesias que se han venido transformando en rituales de culto en los espacios de apreciación artística. De inicio hablamos básicamente de la contemplación, ¿no? Es un concepto al que va a contraponer Benjamín al final, el de la disipación de la masa, mientras que a ver obras de arte como esta se llega con una actitud contemplativa cuando se trata de objetos que están hechos en una reproducción masiva y para públicos masivos, lo que predomina es la disipación, ¿no? Dice Benjamin que al definir el aura como esto, la aparición irrepetible de una lejanía, por cercana que pueda hallarse, no se está suponiendo nada más que la formulación del valor de culto en categorías de la percepción espaciotemporal, ¿no? Es decir, cómo se construye el valor de culto uh, en categorías de la percepción espaciotemporal, es decir, en términos de tradición y de autentificación
de legitimación, de institución, de autoridad. El valor único de una obra de arte auténtica tiene su fundamentación en ese ritual en cuyo seno tuvo su valor de uso originario. O sea, ahí está afincada la autenticidad y también, por supuesto, el valor de culto, dónde, para qué y a quién le hablaba la obra, ¿no? A medida que el valor de culto de la imagen se seculariza, las representaciones del sustrato de su irrepetibilidad se hacen también más indeterminadas. Las representaciones del sustrato de su irrepetibilidad se refiere a las condiciones de operación de su primera exposición, donde está ese valor de uso originario, que se vuelven indeterminadas, indeterminables, ¿no? Imposibles de anticipar, cuando la obra es reproducida en múltiples formatos y aparece para diferentes públicos en muy distintos lugares. Pero dice Benjamin, nunca absolutamente sin residuo. Con ello se quiere decir que siempre es posible que se le siga rindiendo culto al objeto, como lo platicábamos en la clase, por el carácter fetichista que puede haber, por ejemplo, en la colección, que es a lo que remite Benjamin en esta nota 8 de la página 58, señala que también hay un momento fetichista en el coleccionista. Entiéndase que el carácter fetichista corresponde a la superstición de que el objeto posee algún tipo de poder mágico que se le concede o se transfiere al sujeto en cuanto éste posee al objeto, ¿no? Ahí hay una especie de magia eh, y parte de esa magia proviene de esta reacción del arte a esta condición crítica producida por la reproductibilidad. Tanto la doctrina del arte por el arte como teología negativa, como, digamos, perdón, tanto cuanto como teología positiva, corresponde a cómo se presume que el objeto se libera de cualquier responsabilidad social, cultural, política, económica y habla por sí misma y solo como arte, ¿no? Así es como el arte reacciona a la crisis diciendo que la obra de arte es auténtica y original en sí, por sí, para sí, y no por quien la produjo, no por quien la consume, etcétera, ¿no? Como si hubiera una absoluta autonomía de la obra. En el punto 4 se habla de la transformación de la función social, porque los títulos los estoy poniendo yo, ¿no? La reproductibilidad técnica de la obra de arte la viene a emancipar por primera vez en el curso de la historia universal de su existir parasitario en el seno de lo ritual, porque originariamente cumplía esta función, es decir, no tenía como función comunicativa primaria la referencial, o bueno, la comunicativa, sino que, perdón, estoy haciendo bolas, no tenía como función primaria o original la poética o estética, sino una función comunicativa o una fática o una emotiva, ¿no? Conmover al espectador, legitimar un aparato ideológico, obtener un beneficio económico, una posición política, una posición cultural, etcétera. Es algo que uh, tiene como fundamento a la obra y eso la habría desprendido del seno de lo ritual ya cuando se la puede copiar o imitar, ¿no? En la nota 9 señala Benjamin la situación especial en la que se encuentra la obra de arte, que de inicio ya es reproducción, no hay original de las películas, ¿no? Ya lo platicamos, el rodaje no es el original, lo que uno ve son pequeñas escenas cortadas y cuando se hace la edición se seleccionan escenas, se montan, se le da continuidad, es decir, hay un todo aparato de construcción de la continuidad de la obra que pone en evidencia que no es original, sino compuesta por un montón de fragmentos, ¿no? Entonces, la obra cinematográfica se basa inmediatamente en esa subtécnica de reproducción.
Y entonces dice Benjamin, en el mismo instante en el que el criterio de la autenticidad falla en el seno de la producción, toda la función social del arte resulta transformada y en lugar de fundamentarse en el ritual, pasa a fundamentarse en otra praxis, a saber, la política. Dicho de otra manera, pues, la transición de la obra de arte del seno del ritual al culto secularizado uh, la está refundando en el terreno de la política. Ahí es en donde ahora podemos discutirla. Entiéndase, esto habría ocurrido desde la antigüedad, no solo ahora, ¿no? En el momento en el que los griegos dejan de rendirle culto a las estatuas de los dioses porque son representaciones de los dioses y empiezan a apreciarlas porque responden o corresponden, no sé, al canon de Policleto o al estilo artístico de Praxíteles, ¿no? Ya están siendo juzgadas estética y artísticamente y ya no están funcionando como objetos de culto. Por eso es que ya desde ahí están fundándose o refundándose en otra praxis, la política, ¿no? ¿Quién es el artista? ¿A qué criterios responde? Estos criterios, ¿a qué visión del mundo corresponden? O sea, la divinidad ya no es el asunto, ahora es uh, la autoridad, ¿no? La autoridad mundana la que juega un papel importante. Por eso, desde la antigüedad hasta ahora, se habría dado la transición donde quiera que la obra de arte sale del seno de lo ritual y se mueve hacia el análisis y la crítica a través de criterios estéticos o artísticos. Y por supuesto, esta situación habría venido aumentando conforme se desarrollan procedimientos de reproductibilidad, porque esto coloca a la obra cada vez más lejos del terreno de lo religioso o lo ritual y cada vez más cerca de la masa que no tiene estos criterios ya a la vista o como marco, pues, para la evaluación. En el punto 5 se habla de los acentos polares de la recepción de la obra. Estos acentos polares son el valor de culto y el valor de exposición, que, aunque no lo diga así Benjamin, funcionan de la siguiente manera. Son inversamente proporcionales, ¿sí? El valor de culto es inversamente proporcional al valor de exposición. Por lo menos eso pensaba Benjamin, porque ahora que lo pienso, podría ser que actualmente no funciona exactamente así, pero creo que en eso tiene mucho que ver precisamente cómo se desarrolla el arte después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el efecto que produjo el arte pop al recuperar los símbolos culturales como objetos reproducibles para su consumo masificado, ¿no? Ya son objetos de consumo, pero el arte pop los resignifica en el terreno de las prácticas artísticas, no solo en el terreno del consumo popular. De esa manera, el valor de exposición se reinvierte o se reconvierte en valor de culto, es decir, si hablando del arte clásico, todo arte clásico en la perspectiva de Benjamin, para el cual la relación entre valor de culto y valor de exposición es de proporción inversa, para Benjamin así son las cosas con todo el arte clásico, después de la Segunda Guerra Mundial se puede presumir que el valor de exposición es ahora el criterio de evaluación estético y artístico y transforma el valor de culto, perdón, de manera que ahora, cuanto mayor es el valor de exposición, mayor es el valor de culto. Eso habría pasado
con el arte pop. Pero antes de eso, con el arte clásico o clasicista, habría valor de culto inversamente proporcional al valor de exposición, es decir, la clase dominante procuraba mantener oculto el objeto o libre de la exposición masiva hasta cierto punto para mantener el carácter de exclusividad, de uniquidad, de autenticidad, como algo que solo a ellos les corresponde, ¿no? Y conforme iba aumentando el valor de exposición a través de la copia, la imitación y la reproducción, el valor de culto habría ido reduciéndose para las obras de arte clásicas, ¿no? Precisamente porque el contexto de aparición de las obras de arte clásicas, que es el lugar en donde se les rinde culto, se vio puesto en crisis por el valor de exposición, ¿no? Con la emancipación de las diferentes prácticas artísticas del refugio en el ritual, aumentan las ocasiones, dice Benjamin, para la exposición de sus productos y la exponibilidad está haciendo que remita el valor de culto. Todavía alcanza a ver Benjamin ciertos lugares en donde el valor de exposición está luchando con el valor de culto o por convertirse pues en valor de culto. Ese lugar sería la imagen fotográfica. Antes que nada, piensa Benjamin en las fotografías de los seres queridos, en las fotografías donde hay todavía personas, y por eso le parece fundamental el papel de la fotografía de Atget, en donde cada vez hay menos personas hasta que solo aparecen esos espacios vacíos, dice Benjamin, como cuerpos del delito, porque podríamos decir, ahí hubo alguien, esto es una zona de exclusión, esto es una zona de marginación, de una situación tal, ¿no? O esto es una zona elegante, esto es un suburbio, qué sé yo. En la imagen tenemos a una prostituta parada en el friso de una puerta, eh, todavía, digamos, resistiendo a la situación de marginación en la que cada vez estaban más eh, las mujeres por el Estado, ¿no? Entonces el culto a la imagen sería el último lugar en donde todavía, a pesar de que sea un medio de reproducción técnica como la fotografía, la imagen lucha por mantener el carácter aurático, ¿no? Pero cuando ya solo hay espacios vacíos, se ha perdido ese momento del culto a la imagen. Por lo menos eso piensa Benjamin, insisto, ¿no? La fotografía en el diario, aunque no encontré una buena imagen para esto, esto no es una fotografía, pero esta ilustración trae un pie de imagen, que es un poco a lo que se refiere Benjamin en este punto de la fotografía en el diario. Dice que el espectador presiente que para acceder a percibir las imágenes en el periódico tiene que haber un cierto camino y que los diarios uh, le presentan al público postes indicadores por doquier, como pueden serlo los pies de imágenes, pues, ¿no? Que ahí se le dice lo que tiene que ver en la imagen, qué es lo que hay, mientras que antes no era necesario. Ahora, con las fotografías en el periódico, el rótulo, dice Benjamin, tiene un carácter totalmente distinto al propio de un cuadro porque están direccionando lo que hay que ver y cómo hay que verlo. En el cine se concreta la comprensión de cada imagen individual prescrita por la secuencia de las precedentes. Ese es un detalle importante porque Benjamin está diciendo que en las fotografías individuales, como fragmentos de acontecimientos que hay en los periódicos, el público necesita orientación, mientras que en el cine la secuencia fotográfica es la orientación, se ve hacia dónde se mueve la imagen y cómo habría que leerla por cómo están apareciendo las secuencias fotográficas. Por eso es que el cine facilita
la lectura para las masas, no necesita la guía del sujeto oculto que le diga qué tiene que ver o cómo tiene que leer la secuencia de imágenes. La pura secuencia es suficiente, ¿no? En las tesis 7 se habla del arte desligado, pues, de ese fundamento cúltico en la época de la reproductibilidad. Ahí tenemos todavía alguno que otro momento cuando las actrices o los actores se presentan como si fueran diosas o semidiosas, por cómo posan y por qué representan, de manera que uh, la intención de hacer entrar al cine en el arte, por ejemplo, obliga a los teóricos a introducir en él, a través de interpretaciones, elementos cúlticos como puede ser precisamente la pose o la elección del tema, ¿no? O sea, el cine habría comenzado como un procedimiento de grabar objetos ordinarios, de fotografiar objetos ordinarios, pero Benjamin cita estas referencias a otros autores que piensan que el cine tarde o temprano va a empezar a representar a dioses, a héroes, etcétera, toda la mitología, dice por ahí un crítico de cine, empezará a aparecer en el cine cuando se reconozca la importancia que éste tiene, ¿no? Todos los dioses, las divinidades van a empezar a desfilar en la pantalla. Uh, por eso dice que si no se da ese fundamento cúltico de manera directa en lo sacro, sí se va a dar por lo menos a partir de lo sobrenatural, es decir, de cosas ordinarias convertidas en mitológicas, ¿no? Como los grandes héroes y sus hazañas en el cine. Ahí se está retomando la idea de la tradición épica, que siempre es pues la fundadora de cualquier cultura. Y así ahora el cine parece que es el fundamento de la cultura, ¿no? La actuación del actor cinematográfico, dice Benjamin, es una situación bien peculiar. El aparato que presenta al público la actuación del actor cinematográfico no está obligado, el aparato, a respetar la actuación como una totalidad. El actor, de hecho, no piensa su actuación como una totalidad, sino como una serie de fragmentos, ¿no? Graba ciertas líneas, graba cierta escena, y luego otra, y es la dirección y el continuista quienes le dan unidad a la narrativa, quienes montan pues la escena y le dan sentido a lo que está haciendo el actor, como, no sé, brincar por un balcón y caer en un colchón, y cuando lo vemos en escena, como Buster Keaton, no lo vemos saltando a un colchón, sino brincando 4 pisos en un edificio, ¿no? Uh, estas estrategias de montaje dan cuenta de cómo en realidad el cine está compuesto por puras ficciones, ¿no? No podemos presumir que lo que estamos viendo en el cine es en ningún sentido, lo digo empáticamente para que se entienda, de ninguna manera y en ningún sentido podemos presumir que entre cuadro y cuadro hay continuidad. Lo que hay es una continuidad producida por una estrategia de montaje. Y cuando los directores y los críticos nos salen con esas payasadas de que esta escena fue grabada en una sola, esa presunción de unidad ha sido trabajada de todas maneras, ha sido editada y ha sido montada con otras secuencias, ¿no? Entonces, no podemos presumir que porque una secuencia de 5 o 10 segundos no está editada, el resto de la escena no lo esté. Por supuesto que lo está y adquiere su sentido en esa su edición, ¿no? En el estudio, dice Benjamin, el operador de las máquinas ocupa exactamente el lugar que ocuparía el examen de aptitud en el individuo que controla las pruebas, porque justo quien está detrás de la cámara, director,
camarógrafo, guionista, etcétera, pues son quienes dicen, no salió, que se repita, ahora sí quedó bien, esta hay que conservarla, esta la podemos usar después pegándola con aquella, etcétera. Todo eso da cuenta de cómo se está trabajando sobre la imagen del actor en cuanto actúa como personaje en una escena determinada, ¿no? En esas pruebas, lo que se tiene en cuenta son los fragmentos de la actuación del individuo, no la unidad. Ni siquiera tiene por qué pensar el actor como piensa el actor de teatro, ¿no? Este es un personaje, aquí hay una idea, ¿no? Una identidad personal, sino que solo dice, ahora le toca al personaje hacer esto y decir esto. Dilo de la manera más convincente posible para que pueda quedar grabado y montado en la escena, ¿no? Entonces, todo está compuesto por fragmentos. Eh, el aparato, la máquina, la máquina fotográfica, para el cine importa mucho menos que el actor represente un personaje ante el público, que más bien se represente o se presente a sí mismo frente al aparato. Eso es lo que importa. Lo que se va a grabar ahora no nos interesa que en este momento aparezca como un personaje. Va a quedar construido como un personaje determinado a través del montaje, ¿no? El actor, dice Benjamin, llega a la situación de tener que actuar estrictamente con toda su persona, pero renunciando al aura de esta, porque no es lo mismo el actor que el personaje. Por más que a veces se presuma, eso solo sería una prueba de que el actor es un mal actor cuando solo puede actuar cierta clase de personajes, ¿no? Como que nunca puede hacer de malo, ¿no? O que siempre hace de malo, o que por sus rasgos no puede cumplir otra función más que la de ser este o cual o aquel personaje, ¿no? El negro tiene que ser el esclavo, el latino tiene que ser un marginado, el blanco es siempre el burgués de buen gusto y elegante y educado que es el personaje principal, ¿no? Todo eso está siendo construido por el aparato, ¿no? Entiéndase por el aparato todo el procedimiento técnico de construcción de la narrativa y del personaje a través de los medios técnicos, ¿no? Ah, lo peculiar de la toma realizada en el estudio cinematográfico consiste en que el aparato es el que viene a ocupar el lugar del público. Los actores están actuando para las máquinas, no están actuando para el público, precisamente porque la máquina es capaz de mostrar cosas que no veríamos en el teatro y probablemente ni siquiera si tuviéramos al actor delante, ¿no? Un pequeño gesto, un guiño, un rasgo, un aspecto en un close-up o en una toma a distancia, cambian completamente nuestra impresión de la persona. Habla Benjamin, por ejemplo, de esta diferencia entre una escena grabada, digamos que a velocidad normal, aunque eso también es cuestionable, ¿no? Tal vez ustedes sepan por sus clases de cine y de fotografía que la cantidad de cuadros por segundo no son las mismas en Estados Unidos que en Europa. En Europa son 24.7 cuadros por segundo, en Estados Unidos 24.3. Eso quiere decir que las cosas se ven más lentas en un lugar que el otro, donde hay más cuadros por segundo, las cosas se ven más lentas que donde hay menos cuadros por segundo, y eso significa que el movimiento natural se percibe de manera diferente en una zona que en otra. Y piensen ustedes que cuando el actor está fuera de escena, cuando no está actuando, puede caminar de un modo. Cuando encarna un personaje, se mueve de otro y lo vemos moverse. La cámara trabaja con eso, ¿no? La cámara está subrayando cómo un personaje se mueve y podemos ver pues ahí cómo las personas actúan a, a, para la máquina, ¿no? Uh, o sea, no presumiendo que están encarnando el personaje, sino que
el medio técnico intenta producir y representar un cierto personaje, para lo cual se vale del actor como accesorio, ¿no? Se escoge por sus características tras colocarlo en un lugar preciso. O sea, se le pide, tú vas a estar aquí, te vas a mover así, etcétera. Todos habrán visto y sabrán que se juega con la cámara de manera muy mañosa, especialmente en el cine norteamericano, por ejemplo, para que un actor de baja estatura no parezca de baja estatura frente a una mujer. Eso está muy cuidado casi siempre cuando se trata de actores importantes, ¿no? No sé, Charlize Theron, que mide 1,80, no debe verse más grande que Will Smith, que mide prácticamente lo mismo que ella. Y entonces la cámara siempre está haciendo trampa para que la mujer no se vea más alta que el hombre. Eh, es decir, se persigue un interés específico, ¿no? ¿No? La posición de la mujer inferior siempre al hombre, siempre, creo que me atrevería a decir que se cuida mucho eso, o que se vean de cierta estatura y en cierto aspecto, jugando intencionadamente con la cámara, ¿no? Haciendo que las personas o los objetos se vean más grandes o más pequeños de lo que en realidad son, con una intención comunicativa específica, ¿no? El aparato juega un papel fundamental en cómo los objetos aparecen en la escena. Por eso, en la representación materialista, dice Benjamin, se da esta transformación que podemos ver de esquina a esquina. En la esquina superior derecha, perdón, superior izquierda, el actor como accesorio, en la inferior derecha, el accesorio como actor. En esta fotografía de una película, podemos ver un poco cómo está oscilando precisamente la importancia de una cosa hacia la otra, ¿no? Del actor como accesorio al accesorio como actor, porque importa mucho que la mujer está cargando un beliz y llevando al niño y no simplemente llevando al niño, ¿no? Cuando el actor se convierte en accesorio, del otro lado no es raro que el accesorio funcione como actor, que se vuelva fundamental en la lectura de la escena, de lo que estamos viendo, de lo que está pasando, de la situación, de la importancia que tiene el objeto en relación con la narrativa, etcétera, ¿sí? Eh, el cine es el primer medio artístico que se encuentra en disposición de mostrar cómo juega la materia con el hombre, o sea, cómo entran en juego, pues, ¿no? De manera que puede pasar hasta esta situación extrema de que se le otorgue un papel directo al accesorio, una parte fundamental en la narrativa, y no a los personajes o a los actores, ¿no? Por ejemplo, Los límites del control. Ay, no me acuerdo quién es el director, pero bueno, la película se tradujo al español así. Ah, en Los límites del control constantemente aparecen objetos como fundamentales en la narrativa. Las tazas de café y una cajetilla de cerillos son fundamentales en toda la narrativa, ¿no? Eh, ahí podríamos presumir que se le otorga un papel directo al accesorio, porque el café da cuenta de qué personaje estamos viendo y la cajetilla de cerillos de qué es lo que está pasando. Hablando del montaje, entonces, el actor que actúa en el escenario desempeña un papel, pero eso al actor cinematográfico se le niega a menudo. Sí, no desempeña un papel, sino que cumple una función como lo haría cualquier accesorio en el escenario, ¿no? Su actuación no es unitaria en absoluto, sino compuesta de muchos fragmentos individuales. Las necesidades de la maquinaria desmenuzan la interpretación, o sea, las necesidades de la maquinaria en sentido de esta máquina cuando se coloca en esta posición da esta impresión y por lo tanto tú te tienes que mover así, etcétera, ¿no? O colocada desde acá la escena se va a ver de este modo y tienes que asumir pues tal función. El arte, dice Benjamin, se ha escapado de esta manera del reino de la bella apariencia porque ya no está la unidad
solo está el fragmento, ¿no? Como en esta escena que tenemos un montaje, tenemos 3 o 4 cosas ahí montadas, no hay nada detrás de la ventana, está montado el escenario, la ventana está superpuesta al personaje, el personaje no se sabe si está ahí o no, es un fantasma, ¿no? Ahí se están combinando varios elementos de montaje, pues de manera completamente artificial, nosotros lo sabemos, pero cuando la vemos no pensamos en eso, lo que vemos es el fantasma, ¿no? Eso es sumamente importante. La personalidad, una imagen construida del personaje fuera de las películas, que como le pasó precisamente a quien estamos viendo en la pantalla, a Marlene Dietrich, lo mismo que le pasó a Marilyn Monroe y a muchos actores y actrices del cine, tanto europeo como norteamericano, que la gente los veía fuera de sus personajes como si todavía fueran los personajes, ¿no? Se ha construido una imagen de las personas como si correspondiera a sus personajes y por eso luego resulta difícil e incluso casi imposible que un actor se desprenda de un personaje, ¿no? Ya no lo reconocemos por su nombre, sino por su papel, ¿no? Ahí el actor ha perdido toda su identidad y por eso se dice que su imagen especular es desgajable y transportable y se le pide pues que asuma esa posición y no podemos verlo de otra manera, ¿no? Fuera del estudio, más que con esa personalidad construida, ¿no? Como si por haber jugado en las películas un papel de malo, afuera también lo fuera, o si siendo un personaje virtuoso, también tendría que serlo en su vida personal, lo cual, por supuesto, obviamente, prácticamente nunca corresponde. Es de nuevo ingenuo, ¿no? Por decirlo menos, creer que porque sus personajes tienen ciertos rasgos, también el actor los tiene. El culto a las estrellas fomentado por el capital cinematográfico, dice Benjamin, conserva aquella magia, emancipación de la personalidad que hace ya mucho tiempo que consiste solamente en la magia desmedrada de su carácter de pura mercancía, como le pasó a Marilyn Monroe, convertida totalmente en un objeto de consumo masivo, no solo por el cine, también por el arte, ¿no? O del arte como cine, si quieren, da lo mismo. El caso es que hay todo un aparato, toda una industria de reproducción técnica que está construyendo a la persona como un objeto de consumo popular y por lo tanto como pura mercancía y fetichizado, ¿no? Porque todo lo que se ha dicho acerca de Marilyn Monroe como símbolo sexual proviene de este carácter fetichista adjudicado a la persona, ¿no? La expertise corresponde a la manera como el público se comporta respecto al cine, a diferencia de eh, el público que asiste a exposiciones artísticas, dice Benjamin, la masa es capaz de juzgar estética y artísticamente los objetos que se han producido para el consumo masivo. Lo digo así para que se entienda que incluso el arte que ha sido producido con medios técnicos y que ya es arte de medios técnicos, es juzgado por la masa con sus criterios masivos, masificados, y no con los criterios de la clase dominante, ¿sí? Entonces, cualquier persona se presume experto o semi-experto cuando se trata de eso, porque los personajes que está viendo son del mismo tipo que las personas que tiene él en su entorno o que él mismo es, ¿no? Benjamin presenta este ejemplo de los repartidores de periódico, que curiosamente, porque no creo que hayan leído a Benjamin, pero
esa descripción que da Benjamin acerca de los repartidores de periódico, escuchando en la radio los resultados de una carrera de ciclistas, dice Benjamin, ahí los repartidores se comportan como si supieran de carreras de ciclistas porque ellos usan bicicleta para repartir periódicos, ¿no? Y entonces creen que ya saben de eso. Es bien curioso que en México se haya hecho una película que se llama Piernas Largas. La hizo Clavillazo. Él es un repartidor de periódicos que está buscando salir de sus condiciones miserables de existencia y resulta que puede concursar en una carrera de repartidores de periódicos como ciclistas. Y entonces él se presume ser el personaje al que llaman piernas largas porque corre muy rápido en la bicicleta, uh, presume ser tan bueno en la bicicleta como para ganar en esa competencia, ¿no? Digo, es un ejemplo muy extraño y peculiar de cómo un sujeto ordinario se convierte en tema de una película cuyo, cuyo tema es la vida ordinaria. Y ahí no solo adentro de la película, sino también afuera, el público puede ver las actuaciones, los personajes, el tema de la película y discutir sobre eso como lo haría cualquier presunto experto, porque están hablando de las cosas que ellos ya saben, que han visto, que conocen, etcétera, ¿no? Cuando se habla aquí, por ejemplo, de los actores que se encuentran en el cine ruso, ya no son actores en nuestro sentido, sino personas que se interpretan a sí mismas. Cuenta estas historias, Benjamin, de cómo algunos directores de cine ruso andan por los pueblos buscando personas que tienen ciertos rasgos específicos y solo les piden que hagan lo que normalmente hacen o simplemente les piden permiso para grabarlos cuando están haciendo lo que normalmente hacen. Entonces, todo el mundo parece poder ser filmado actualmente, como dice aquí, todo hombre puede actualmente defender la pretensión de ser filmado, porque lo que aparece en el cine, pues es la vida cotidiana. Y entonces el sujeto que se reconoce en esa vida cotidiana tiene acceso a una forma de manifestación de su propia vida personal completamente diferente de la que él tiene en su vida personal, ¿no? O sea, la película le puede mostrar su vida de manera que él no la había visto. Entonces puede reconocerse ahí y puede cobrar conciencia de su propia condición histórica, social, cultural, etc. Eso era clave para Benjamin, porque el cine servía para que la masa adquiriese conciencia política de su situación y por lo tanto pudiera actuar críticamente, ¿no? De nuevo sobre el inconsciente óptico, hablamos aquí del aparato, de cómo el aparato es capaz de mostrar cosas que el ojo humano no puede ver, cómo a través de los aparatos se pueden presentar las cosas de manera que en la vida cotidiana no se pueden ver, ¿sí? Tanto en la escena, en el cine no se da el emplazamiento que hay en el teatro respecto de la escena que se filma, tenemos todo un aparato de montaje, no veríamos nada de estos aparatos cuando vemos la película, eh, y esta naturaleza ilusoria es un resultado del montaje, ¿sí? Hablamos de la naturaleza ilusoria porque vemos a las personas haciendo cosas en las películas y no vemos todos los aparatos que han permitido construir esa imagen, ¿no? El camarógrafo penetra, dice Benjamin, tan profundamente en la red de los datos que se puede decir que se adentra operativamente en la vida del actor como personaje, porque puede mirarlo muy de cerca en situaciones íntimas, privadas, es decir, en situaciones en las que no lo veríamos en público, ¿no? A través de la cámara. En el estudio cinematográfico, pues, los aparatos han ido penetrando tan hondamente en la realidad
que su aspecto puro, libre del cuerpo ajeno que constituyen tales aparatos, viene a ser el resultado de un cierto y específico proceder, dice Benjamin, a saber, la toma por el aparato instalado adecuadamente y después su montaje con otras tomas de la misma índole. Por ejemplo, esta no es una fotografía, es un fotograma de una película que se llama Las Salvajes. La actriz es Clara Bow, eh, y pues puede parecer una situación extraordinaria la manera como está presentándose. No vemos ahí todos los aparatos que hay detrás y que nos hacen contemplar esta escena como si fuera una situación real en la que la mujer está a punto de llevar a cabo una acción, está pensando lo que va a ejecutar, ¿no? Bueno, según lo que cuenta la película, ¿no? La reproductibilidad técnica de la obra de arte altera la relación entre el público y la reproductibilidad, ¿no? Cuanto más disminuye la significación social de un arte, tanto más se disocia en el público de la actitud crítica y de la fruición. O más bien dicho de otra manera, la oposición o supuesta oposición entre actitud crítica y fruición, ¿no? La actitud crítica exigiría seriedad, cuidado, atención, reflexión, y la fruición es pura disipación. Esta contraposición está desapareciendo a medida que el significado social del arte aumenta, ¿sí? Porque la actitud crítica tiene que ver con el gusto subjetivo en las masas, no tiene que ver con criterios formales, compositivos, técnicos, estilísticos, que son los que provienen de la clase sacerdotal que había obligado a ver de cierto modo las cosas. Dice Benjamin que la masa goza acríticamente de lo convencional, mientras que lo nuevo lo critica con repugnancia cuando se trata del arte, pero cuando se trata del cine hace exactamente lo contrario. En ninguna parte más que en el cine, las reacciones de los individuos cuya suma constituye la reacción masiva que hace al público demuestra estar condicionadas de antemano por su inminente masificación y que al anunciarse se controlan. O sea, aquí está hablando un poco de que cuando se trata de masas, el comportamiento social está muy determinado por la situación del sujeto individual en la masa. O sea, si el público comienza a reírse, todos comienzan a reírse. Si el público hace una exclamación, todos hacen la exclamación. Es decir, se puede ver ahí cómo se puede controlar a la masa a través de la reproductibilidad técnica y masificada. Y por eso hay un peligro, ¿no? El peligro del fascismo, como vamos a ver al final. Antes de llegar a eso, habla Benjamin de la correlación entre arte y ciencia, que está en el último punto. Una de las funciones revolucionarias que le aguardan al cine es hacer reconciliable la utilización artística y la científica de la fotografía, que antes divergían casi siempre, está haciendo idénticas las cosas que eran irreconciliables, ¿no? Como una cosa es mirar con atención y otra cosa es mirar con disipación. En el cine las dos cosas están coincidiendo, ¿no? Los actos que en el cine se nos presentan son en todo caso analizables con una mucho mayor exactitud y desde puntos de vista más numerosos, ¿no? Esta escena fue grabada en 4 o 5 distintos ángulos, no solo uno, y luego se monta en la película y ya vemos cómo se juega con esta escena, ¿no? Y además, pues todas las imágenes que circulan de esta escena y que dan cuenta de que es posible mirar un mismo acontecimiento desde muy distintos ángulos y construir con ello una narrativa, como esta otra escena del acorazado Potiomkin, en donde se demuestran otros beneficios que tiene la grabación de una escena para una película, que es que se puede poner todo el énfasis en un objeto, como en esta carreola, y ralentizar la escena, convirtiéndola en más dramática solo por el énfasis en el objeto, ¿no? Ver bajar en cámara lenta la carriola por las escaleras, mientras todos los demás están muriendo como si fuera lo más importante el bebé que
eh, está cayendo que la cantidad de muertos que hay alrededor, ¿no? Luego habla un poco de la correlación con los procedimientos del arte dadaísta, porque ahí es donde están precisamente eh, todos estos elementos, el shock de lo nuevo, el cambio hacia el absurdo, el montaje de distintos momentos, el cambio total de sentido por el montaje, el carácter artificial que está expuesto o a la vista, y todo eso hace que el arte dadaísta aparezca como algo que es muy sensible, no solo visual, dice Benjamin, sino más bien táctil en sentido amplio, porque está afectando toda nuestra sensibilidad, ¿sí? Uh, y este uh, efecto de shock que se daba en el dadaísmo como un corte que obligaba a pensar, se vuelve en el cine, dice Benjamin, uh, otra cosa, ¿no? El dadaísmo trataba de producir en los medios de la pintura o la literatura los efectos que el público busca hoy en el cine, es decir, la sorpresa, el cambio, el shock, la variación, el montaje, etcétera, ¿no? Toda forma artística desarrollada se sitúa en la encrucijada de tres líneas en evolución, dice Benjamin en una nota. Tiende la técnica a una determinada forma artística. Luego, en ciertos estadios de su desarrollo, esas formas artísticas tradicionales tienden a lograr unos efectos que algo más tarde se obtienen ya sin esfuerzo en nuevas formas, o sea, se va eh, refinando y facilitando por el uso de los medios técnicos, lo que al inicio era muy complicado, y ciertos cambios sociales, que a menudo son imperceptibles, tienden a un cambio en la recepción que no viene sino a favorecer las nuevas formas artísticas. Por ejemplo, aquí vemos primero totalmente instrumentalizada la imagen fotográfica, Marilyn Monroe como objeto sexual, y luego en la segunda la vemos detrás de otras personas, o sea, como los que lo están observando, y luego resulta que ya en el tercer momento es ahora una mujer la que graba, no se alcanza a ver, pero lo que dice es que esta es la nueva forma de aparecer del camarógrafo, porque es una mujer, justo como esta fotógrafa eh, famosa, si no me equivoco, Alice Abbott se llama, eh, que tiene esta visión pues muy estetizada de los espacios de la industria y la cultura, ese es un poco los temas de su fotografía, y que ya a ella no le cuesta tanto trabajo agenciarse pues el procedimiento técnico que al inicio pues estaba en manos de hombres, ¿no? Como era un procedimiento técnico y la técnica es un asunto de hombres, estaba en manos de hombres. Y para este momento ya puede la mujer también agenciarse la técnica. Como decía hace un rato, Benjamin contrapone las actitudes de disipación y de recogimiento, el recogimiento, la contemplación propios de la clase sacerdotal, la disipación propio de la masa, ¿no? Dicen Benjamin que la masa es como una matrix de la que surge actualmente renacida toda la conducta habitual hasta las obras de arte en su conjunto, es decir, es una raíz a partir de la cual se modifica el comportamiento, ¿no? Quien en la obra de arte se recoge y se sumerge en ella, en cambio, en la masa disipada, perdón, la masa disipada sumerge por su parte a la obra de arte dentro de la masa, ¿no? O sea, la obra de arte queda absorbida por la masa en la disipación, mientras que el público queda sometido al contenido de la obra en el recogimiento. El público, dice Benjamín, es un público distraído, aunque sea examinador, no lo hace con los criterios con los que tendría que hacerlo según esa clase dominante y por eso es más bien muy ligero o frívolo en sus juicios, ¿no? La cantidad, dice Benjamín, se ha vuelto cualidad. Las grandes masas participantes han generado una clase diferente de participación en las obras, que es precisamente la de la disipación.
Y finalmente, entonces, está este peligro, ¿no? La creciente proletarización que se produce entre los hombres actuales y la creciente formación de masas son dos aspectos de un único proceso, la proletarización y la formación de masas. El fascismo intenta organizar a esas masas recientemente proletarizadas sin tocar las relaciones de propiedad, es decir, mantener las diferencias de clase. El fascismo pretende mantener las diferencias de clase, pero organizar a las masas al mismo tiempo en su propio beneficio. Por eso se dice que los esfuerzos realizados por la estetización de la política culminan todos en este punto que es la guerra, en que toda la masa se sienta impelida a comportarse de la misma manera como ocurrió con el nazismo, a lo cual ayuda mucho precisamente cómo se presentan los ejércitos, ¿no? Ordenados, en filitas, generando esta imagen que son visualmente muy atractivas por ese orden y entonces el público, ven ustedes como sin ser militar, saluda militarmente porque están sometidos al poder estético de esta apariencia de orden, ¿no? Por eso hay una correlación directa entre el principio de orden como natural y el sometimiento de las clases, ¿sí? A ese principio de orden. Solamente la guerra, dice Benjamin, hace posible la movilización de los medios técnicos actuales, conservando las relaciones de propiedad, ¿sí? Es decir, sin hacer ningún cambio en las relaciones de propiedad, de manera que la clase propietaria de los medios de producción se mantiene como propietaria y lo único que hacen es aprovechar, explotar a la masa. Frente a eso, la estética de la guerra, Benjamin va a responder de otra manera, ¿no? Pero está este diagnóstico. Para el dialéctico, la estética de la guerra actual viene a mostrarse del siguiente modo. Si la natural utilización de las actuales fuerzas productivas se ve detenida por el ordenamiento de la propiedad, el incremento de los recursos técnicos, igual que el de los tempi y las distintas fuentes de energía, tenderá a una fuerza productiva antinatural, ¿no? Que es precisamente la de las puras máquinas, ¿no? Cuando se le ha puesto todo el acento a eso, a las fuerzas productivas, como parte del ordenamiento de la propiedad, pues las fuerzas productivas quedan sometidas a las relaciones de producción. Y entonces viene la respuesta de Benjamin. La sociedad en el fascismo aún no se encuentra lo bastante madura para hacer de la técnica su órgano, es decir, no se ha aprovechado de los medios de producción. La guerra imperialista es una rebelión de nuestra técnica que ahora reclama el material humano, las exigencias a las que la sociedad ha sustraído ese que sería su material natural. Así sucede con la estetización de la política que propone el fascismo, y el comunismo le responde por medio de la politización del arte. Digámoslo de otra manera, a la estética de la política responde la política de la estética, ¿sí? A la estética de la política, a las formas de sometimiento estético impuestas por la clase dominante, ¿sí? Responde una politización del arte, es decir, un arte que está políticamente comprometido a poner en evidencia, primero que nada, las condiciones de vida de la propia clase proletariada, ¿no? Por eso Otto Dix es un muy buen ejemplo de las dos cosas, de lo que hay en la estética de la guerra, lo que le maravilla a Marinetti en el manifiesto futurista que cita Benjamin, y cómo habría que responder poniendo en evidencia la barbarie, la brutalidad, sí, lo monstruoso de la guerra y de los resultados de la guerra
la barbarie, la vergüenza, ¿no? El escándalo que hay ahí. Bueno, aquí termina el tema. Espero que haya sido suficientemente claro para que se entienda, pero les pido que no olviden, por favor, leer el texto. Sin la lectura del texto, lo que estoy diciendo es insuficiente.